Buenas noches. ¿Cómo les va? No sé en qué momento deja de ser buenas noches o buenas tardes, todavía de día, pero bueno, se me ha estirado la jornada. Vamos a decir buenas noches. Esperamos unos instantes que se van conectando. Profe, sigue siendo el 18, ¿no? El parcial. Yo no modifiqué nada, así que lo que les dije la última vez. Dame un segundo que mientras hablamos chequeo con los mensajes que he tenido con el titular. Acá tengo el esquema de fechas, jueves 18 y recuperatorio jueves 25. Con lo cual estaríamos asistiendo a las últimas clases, ¿no? Tendríamos la de hoy, la del jueves, potencialmente de repaso martes 16, 18 parcial y una última clase después de recuperatorio si es que alguien lo tiene que tener. Esperemos que no, que todos puedan terminar aprobando ahora. Bien. Somos poquitos los sala hoy. Bueno, arrancamos porque ya es bastante tarde. La última clase habíamos estado hablando de derecho laboral, que era lo que vamos a continuar charlando hoy. Si recuerdan, habíamos estado primero hablando de derecho del consumidor, que yo dije no tiene que ver la materia en sí, pero sí destacaba de que había fines tuitivos en ambos casos y relacionado a una situación de que el legislador consideraba de desprotección o de mayor vulnerabilidad de uno de los sujetos. En el caso del trabajador, que es lo que nos toca hoy, yo les conté un poco cuáles eran los orígenes del movimiento obrero, que de última terminó con la consagración de los derechos laborales. Y hacíamos mención a cuáles eran las fuentes particulares de esta rama del derecho. Un poco recordando lo que habíamos charlado de la clase pasada y arrancando el tema de hoy, yo les decía que la regulación del derecho laboral también tiene raigambre constitucional, es decir, que está consagrado en la Constitución de la Nación y le otorga un rango superior a la mayoría de las leyes, y eso lo tenemos en los artículos 14 y 14 bis de la Constitución. A modo de sucinto repaso, vamos a leer muy brevemente en qué parte de estos artículos se hace relación al derecho laboral. El 14 arranca diciendo que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y dentro de esta enumeración, los primeros que dicen derecho sería de trabajar y de ejercer industria lícita. O sea que el derecho de trabajar está consagrado constitucionalmente. A posteriori, el 14 bis, que como les contaba fue una incorporación que tuvo alguna lucha histórica en la Constitución que se dictó cuando estuvo Perón, se incorporó algunos derechos, luego se retrocedió en otros, y finalmente quedó con la redacción actual en la última convencional constituyente del año 94, dice: el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagos, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial, y después dice: queda garantido a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y arbitraje, el derecho de huelga, y los representantes gremiales gozarán las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. Bueno, después también hablando de qué es lo que va a hacer el Estado respecto de los beneficios de la seguridad social. Pero bueno, hasta ahí, esta primera parte habla netamente de lo que es el derecho laboral. Yo le diría que casi todo esto está consagrado en normas también inferiores. Lo único que manifiestamente no se cumple es la parte en la que habla de la participación en las ganancias de las empresas. Eso no es obligatorio, no existe en Argentina. Es una aspiración que ha quedado solamente en la letra.
Pero el resto, en mayor o menor medida, lo tenemos consagrado. Un segundito, ¿eh? Bien, me voy con agua, perdón. Les decía entonces que vamos a ver hoy en día la LST, que es la ley 20.744, que es la ley que regula la relación de empleo privado. Bien, ¿la van encontrando? Esta ley va a regular las relaciones laborales privadas de Argentina. Nosotros tenemos dos grandes regímenes que, como contaba la clase pasada, uno de ellos es el privado y otro es el empleo público. El empleo público tiene su ley particular, mientras que el privado se rige por esta LST. En cuanto a lo que es la LST, yo les comentaba la clase pasada que tiene una enumeración de cuáles son las fuentes que van a regir la relación privada de empleo. Esto vamos a repasarlo, está en el artículo primero, y dice cuáles son las fuentes de regulación. Profe, perdón, sí. 2374. 20744. ¿Está? Y lo que tiene de particular el sistema que tenemos en Argentina es que es un sistema progresivo. Yo les decía que no se conforma solo con la Constitución y la ley, sino que tiene la particularidad de también tener leyes, estatutos profesionales y convenciones colectivas o laudos con fuerza de tal. Esto lo contaba al finalizar la clase pasada. De que nosotros tenemos esta ley, que es una ley general que va a regular las relaciones privadas. Pero después, nuestro sistema tiene leyes especiales para determinados tipos de relación laboral. No para todas, pero sí hay ciertas categorías de empleo que requieren o requirieron en la opinión del legislador el dictado de una norma específica. ¿Por qué? Porque la forma del trabajo puntual era diferente a la generalidad de las leyes. Entonces, doy ejemplos puntuales. Tenemos ley de empleo de la construcción, ¿bien? Que es únicamente que va a regir este caso para aquellos empleados en relación de dependencia que presten relación en una constructora, por ejemplo. Ahora vamos a ver, lo digo a modo de ejemplo nada más. Tenemos un régimen especial del empleo doméstico. Bien, tenemos leyes especiales para aquellos empleados que están embarcados. Tenemos leyes especiales para el trabajo agrario. Bien, estas leyes se conocen como estatutos. Entonces, la LST va a ser la ley marco para la relación de empleo privada, pero después, para casos puntuales, va a haber leyes especiales que va a regular la relación. Esto se da excepcionalmente cuando, reitero, la relación de empleo difiere de lo que es el marco general de la ley. Ahora vamos a dar ejemplos puntuales cuando lleguemos. Pero la particularidad que tiene el sistema argentino es que también va a ser una fuente reguladora del derecho al trabajo las convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué son las convenciones colectivas? Un poco lo adelanté. Pero los sindicatos o los gremios, que son estas entidades especialmente reconocidas para representar a los trabajadores, pueden celebrar acuerdos con las entidades que representan a los empresarios, que son las cámaras. Estos acuerdos que hacen siempre tienen que ser de carácter progresivo, es decir, que tienen que mejorar las condiciones previas, y lo que hacen es dotar de nuevos mínimos o de nuevos estándares que superen la relación laboral.
Entonces, yo tengo una ley que me va a regular, que puede ser la LST o la ley, el convenio, o el estatuto del que se trate, pero a su vez también en la negociación y constante, digamos, acuerdo o puja que va a haber entre el sindicato y las cámaras, en teoría se van a ir elaborando nuevos instrumentos que van a dar piso o van a mejorar las condiciones laborales. Estos convenios colectivos de trabajo, que son homologados por el Ministerio de Trabajo, suelen darse para mejorar condiciones particulares de un sector. ¿Hasta acá me van siguiendo la idea? Díganme si quieren que lo vaya para atrás. Nuestro sistema sindical argentino es un sistema bastante antiguo, digamos, en la antigüedad, también cercano a la época del peronismo, su creación, y lo que tiene es una idea de sindicatos fuertes y sindicatos que son lineales en cuanto a agrupan trabajadores de una misma, en una misma rama. O sea, hay diferentes formas de organizar un sindicato. Pueden ser por empresas o por ramas o por actividad. Nosotros tenemos sindicatos fuertes que nuclean toda la misma rama. Así vamos a tener, por ejemplo, el sindicato de la construcción, el sindicato del transporte, el sindicato obrero metalúrgico, etcétera, pero que tiene la particularidad de ser sindicatos de corte nacional, es decir, que tienen representación de los trabajadores de todo el país. Esta idea que tenemos, como les digo, de antaño, ha buscado de que estos sindicatos, al ser tan grandes en cantidad de afiliados y tan grandes en su capacidad de poder negociar, logren acuerdos que rijan para todos los trabajadores de un mismo ramo. Y estos acuerdos, por lo general, son respecto de las condiciones laborales y o, si no, de las condiciones salariales. Entonces, cuando ustedes han escuchado seguramente anteriormente que se negociaron las paritarias, o que tal sindicato negoció tal paritaria, lo que se están celebrando son convenios colectivos que van a tener valor de fuerza de ley entre las partes y van a ser una fuente del derecho al trabajo. ¿Bien? Y esta negociación surge de la presión entre el sindicato y las cámaras. Los sindicatos, para negociar, tienen permitido realizar diferentes actividades dentro de las que se incluye tomar medidas de fuerza. Y acá, hoy en día, nosotros tenemos consagrada la posibilidad, lo leí recién en la Constitución, de efectivizar la huelga. ¿Bien? Entonces, es un derecho que está consagrado. Y si lo pensamos un poco en abstracto, la huelga es una de las pocas veces que nuestro derecho permite a sabiendas la realización de un daño. Porque cuando el sindicato manda a realizar la huelga, sabe que está generando un daño en la empresa o en la cámara, pero se lo permite igual. ¿Por qué lo permite? Porque parte de la base, o de la supuesta base, de que hay una disparidad en las fuerzas que están en juego y que la única posibilidad que tiene el trabajador, agrupado en este caso, de lograr una mejora de su situación, es amenazar o efectivizar la huelga. Acá me pregunta Juan Ignacio si tiene que ser cortando calles. No, bueno, ahí es donde ya empezamos a hilar fino y efectivamente no, eso ya para muchos no está permitido, o al menos sería una pugna de derechos, porque estaría violentando otros derechos que tienen los ciudadanos argentinos. Fíjense que también en la Constitución, en el mismo artículo que había comentado hoy, tenemos artículo 14, yo dije, los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, yo dije el primero era de trabajar, pero fíjense que después dice permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Si yo tengo una persona que me está bloqueando una calle, me está vulnerando también mi derecho constitucional de circular. Entonces acá hay una pugna de derechos. En este caso, lo que se permite la huelga es, en definitiva, no poner a disposición mi fuerza laboral. El cortar la calle ya tiene otro sentido, pero acá en Argentina no hay distinciones y
no está muy desarrollado acá la legalidad o la ilegalidad de la huelga, digamos, de la huelga con corte de calle, el piquete. Lo que sí está permitido, en el lugar a dudas, es que agrupados los trabajadores no trabajen sabiendo que generan un daño a la estructura de la empresa. Eso se lo permiten. Y la realidad es que se lo permiten, la ley lo permite con bastante poca calificación de si la huelga es legítima o no. Los sindicatos tienen tanta legitimidad, tan abiertos, esta ley es muy antigua, los sindicatos, y nunca se ha podido modificar porque tienen tanto peso político que no logran, ninguna fuerza política logra modificarlo. El último que mencionó que lo iba a hacer fue Macri cuando estuvo en el poder y no logró hacerlo. Pero tiene tanta fuerza y tan abiertas estas posibilidades que tienen los sindicatos, de que ellos pueden incluso volcarse a una opinión política y apoyar, como suele ocurrir, a algún candidato, y en esa pugna hacer huelga o salir a protestar, que no importa para la ley si eso efectivamente importa en una mejora a las condiciones del sector por el cual le están representando. O sea, ellos pueden, dentro de sus mejoras de las condiciones, hacer incluso política. ¿Bien? Así que muchas veces se dan abusos por parte del sindicalismo. No va a ser la clase de hoy donde expliquemos esto, porque yo tengo que explicarle un poco de derecho positivo, pero ocurre de que los sindicatos a veces abusan de las facultades que tienen en la amenaza al sector. Amenaza que está validada para el legislador únicamente para lograr una paridad y mejorar la situación que tenemos en la contratación. Hasta acá, bueno, una introducción muy corta de por qué tenemos este derecho. ¿Cómo funciona el derecho laboral? Bueno, primero se define lo que es el concepto de trabajo. Volvemos a la LCT, vamos a hablar del artículo 4º, 5º, y para empezar a definir el trabajo y el empresario. Dice el concepto de trabajo, según la ley. Constituye trabajo, a los fines de esta ley, toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que mediante las partes una relación de intercambio, un fin económico, en cuanto se disciplina por esta ley. Acá la doctrina clásica entonces entiende que para que haya una relación de trabajo tiene que haber en principio una subordinación. Es decir, yo pongo a disposición, yo como trabajador, pongo a disposición mi actividad a favor de alguien que me va a dirigir y a cambio me va a pagar una remuneración. Esa es la esencia de la relación laboral. Bien. Y esta subordinación tiene tres tipos, acá no lo dice específicamente la ley, esto es algo que lo dice la doctrina, que habla de una subordinación técnica, una subordinación económica y una subordinación jurídica. Sucintamente les cuento. La subordinación técnica tiene que ver en que el empleador indica cómo realizar la tarea, es decir, me da instrucciones de lo que tengo que hacer. Me dice, no sé, voy a trabajar en McDonald's, ponele, y me dice que tengo que estar a determinada hora, pero a su vez me dice que tengo que cocinar la hamburguesa a 80 grados durante 3 minutos, tengo que servirla de esta manera, tengo que cobrar tanto, tengo que estar vestido de esta manera. ¿Bien? Me dice qué hacer, cómo despegar mi actividad. Una subordinación jurídica, puesto porque yo me someto a él y me someto a sus disposiciones y a su control incluso disciplinario. Él me marca la jornada, cuándo va a iniciar, cuándo va a terminar, él me puede sancionar, me dice cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer, qué no hacer. Y en la subordinación económica, puesto que me pagan para ello, y yo tengo, en este caso, el derecho a percibir un pago, de una compensación monetaria. ¿Bien? Entonces, esa es la esencia del trabajo. Estas tres subordinaciones deberían aparecer para que se configure, según la doctrina, un empleo en relación de dependencia. A veces aparecen algunas, a veces no.
a veces no son tan claras, muchas veces hay relaciones que son grises, supongan en el caso de un profesional, en el caso de cualquiera de ustedes, que el día de mañana, siendo profesionales, se puede desempeñar en relación de dependencia, que es algo que puede perfectamente ser y que seguramente sea la salida laboral de muchos de ustedes. O sea, algunos de ustedes, no sé, que estudie contabilidad, podrá tener su estudio y llevar la contabilidad a alguna persona, pero si no, pueden trabajar como empleados de una empresa. Entonces, en ese caso, lo que uno puede decir, analizar si hay relación de empleo o no, es decir, bueno, ¿están dadas las subordinaciones? Y bueno, por ahí la subordinación técnica, ahí desaparece un poco porque la empresa no me va a decir cómo aplicar mi técnica contable, pero en definitiva aparecen más fuertes las otras dos. Bien, acá lo que importa es la definición entonces del artículo cuarto que yo les decía, que el concepto de trabajo se da cuando yo desarrollo una actividad lícita a favor de alguien que me dirige mediante el pago de una remuneración. Del otro lado, ¿quién es la empresa o quién es el empresario? Lo tenemos en el artículo quinto. Dice, a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. Se va a llamar empresario a quien dirige la empresa por sí o por medio de otras personas, y con lo cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes asignen a estos a la gestión y dirección de la empresa. Bien, el tema de la empresa y el empresario es algo escabroso para el derecho. Yo creo que lo comenté en alguna de las primeras bolillas, que yo decía, no hay una definición puntual de lo que es la empresa. Esta definición, fíjense que dice que es únicamente el efecto de esta ley, que se va a considerar empresa en tales términos. No es que se puede extrapolar a otras situaciones jurídicas, pero acá la empresa lo que destaca es que hay un orden bajo una dirección. ¿Bien? Entonces la empresa es el conjunto de los bienes puestos a disposición bajo un orden con el fin de lograr una ventaja económica. ¿Bien? Y el empresario es la cabeza de esta empresa, el que lo dirige. Bien. Después hay una serie de principios que están enumerados en la ley. Me interesa destacar particularmente dos de ellos. El primero de ellos es el llamado indubio pro operario o depende, bueno, a qué autor sigan el principio pro operario. ¿Qué quiere decir? Está consagrado en el artículo 9 y dice, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable del trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rijan cada una de las instituciones de derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación al alcance de ley o en la apreciación de la prueba en casos concretos, los jueces encargados de aplicarlas se decidirán en el sentido más favorable del trabajador. Bien, esta es una norma que puede llegar a ser criticada, porque lo que está diciendo es, hacemos una discriminación positiva a favor del trabajador, en contra de la empresa, naturalmente, ¿no? Pero esto quiere decir que cuando hay una situación controvertida en cuanto al alcance de un derecho, o si tenemos una situación controvertida en cuanto a materia probatoria, hay que estarse a la resolución que favorezca al trabajador. Lo cual esto muchas veces puede generar un perjuicio para el dueño de la empresa, puesto que en situaciones, digamos, si podemos hacer una analogía futbolera, de pelota dividida, el fallo va a salir a favor del trabajador. Por lo cual conlleva que muchas veces tengan que pagar platos rotos que no correspondería que paguen los empresarios. Pero bueno, es un principio que tenemos. Siempre tengan en cuenta que toda la idea de nuestro derecho es proteger, en teoría, la parte más débil. Este es uno de los principios que me interesaba que conozcan. Después, yo les he hablado de la progresividad, es el artículo 7, dice, las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales. Bien, esto
es una norma de progresividad. ¿Qué quiere decir? Que el derecho al trabajo siempre debería ir mejorando las condiciones para el trabajador. Nunca empeorar, nunca un paso para atrás, siempre para adelante. El último artículo que leí es el artículo 7. Preguntan acá en el chat. ¿Qué ocurre con esto? Conlleva a que muchas veces también se han estancado situaciones de negociación. Aún en épocas de crisis, como ocurrió, por ejemplo, en la última pandemia, por la aplicación de esta norma, le estaba vedado a los sindicatos a pactar condiciones que fuesen peores que las actuales, o que las que había antes de la pandemia, cuando en realidad uno acá debería mirar en líneas generales todo el panorama. Yo soy bastante crítico de algunas cuestiones de lo que es el derecho laboral, porque en mi opinión particular, si uno regula en exceso un proteccionismo, hay un punto en el cual se forma una especie de campana de Gauss, que en lugar de mejorar la situación, me estoy empeorando. Yo muchas veces lo que logro con una situación tan difícil de cumplir es de que en definitiva haya menos empleos disponibles o que haya cierre de empresas, que es más perjudicial que un grado menor de protección laboral. ¿Bien? Acá, esta norma lo que dice es entonces que cada vez que se negocia tiene que mejorarse. Nunca van a poder negociar los sindicatos con las empresas a la baja. De hecho, si lo miramos de otro lado, cada vez que negocian, algo va a perder la empresa. Porque nunca va a poder, digamos... Entonces, es un poco esto de la dialéctica que hay, en la pelea constante que hay entre sindicato y empresario. Bien. Bueno, y también finalmente me interesaría nombrarles el principio de irrenunciabilidad, y que creo que es un poco sobre el que pivota todo el andamiaje protectorio que tenemos en esta ley. Lo tenemos consagrado en el artículo 12 y dice: será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea el tiempo de la celebración o de su ejecución o del ejercicio de los derechos provenientes de su extinción. ¿Qué quiere decir esto y por qué digo que es importante? Quiere decir que nuestro sistema normativo es un sistema extremadamente protectorio, que tiene la particularidad de que es de orden público. Otra vez acá aparece este concepto que creo que ya lo he nombrado muchas veces, y que sea de orden público indica de que no se puede transaccionar sobre el mismo. El trabajador no puede válidamente renunciar a los derechos que están consagrados en la ley. Bien. De manera tal de que únicamente va a ser válida esta renuncia cuando se dé en algunas circunstancias particulares que ahora vamos a analizar. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bueno, la idea es de que si yo permito de que el trabajador renuncie de manera previa o posterior a los derechos que la ley le da, bueno, justamente por aplicación de esta disparidad de fuerza, se presume que el empleador siempre debería renunciar. ¿Querés trabajar conmigo? Perfecto. Renunciar a la mitad de la ley y yo te tomo. Entonces perdería, digamos, la función para la cual fue previsto. Son irrenunciables los derechos. Pero ahora, ¿qué ocurre para que sea válida la renuncia? Y ahora vamos a una situación de extinción del trabajo. Supongan que a mí me echan de mi trabajo. Ahora vamos a llegar al... Bueno, estamos promediando la clase, vamos a hablar de lo que es la indemnización. Pero pensemos que a mí me echan, yo tengo derecho a que me paguen una indemnización. No me están pagando, tengo que iniciar un juicio. La empresa supone que no viene bien, o es controvertido el reclamo que yo hago. Yo digo que debería cobrar 100.000 pesos y me estaban pagando 90, así que planteo que tengo que cobrar sobre esa base de liquidación. La empresa me ofrece pagar, supongan, 500.000 pesos y yo estoy reclamando 1.000.000. Ahí, ¿cómo podría yo llegar a un acuerdo válido con mi empleador si yo aceptara 500.000 pesos que quizá me convengan y sea lo mejor para mí como trabajador? En ese momento estaría renunciando a 500.000, estaría renunciando a la mitad. Entonces, ¿cómo conjugamos esto de que no puedo renunciar a mis derechos, pero sí podría ver de cómo cierre un acuerdo? Bueno, eso lo tenemos también contemplado en la ley,
en el acuerdo, en el artículo número 15, que habla de los acuerdos transaccionales o conciliatorios, cuándo van a ser válidos. Y acá lo que dice es que únicamente van a ser válidas las renuncias y los acuerdos que se celebren entre el trabajador y el empleador cuando se realice con la intervención de la autoridad judicial o administrativa, que en este caso la autoridad judicial van a ser la provincia de Buenos Aires, los tribunales de trabajo, y la autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Tienen que intervenir ellos en la negociación. Pero a su vez, no solo me quedo con la intervención, sino que tienen que intervenir, y de esta negociación tiene que haber una resolución que dicte cualquiera de estos dos órganos, en las cuales se acredite y se entienda de que el acuerdo al que se arribó resulta ser, y acá le voy a citar textualmente lo que dice la ley, una justa composición de los derechos e intereses de las partes. ¿Bien? Es decir, lo que hace es dictarse una sentencia que homologa la renuncia a la cual yo me estoy sometiendo. Si eso no se realiza, la renuncia no es que no va a ser inválida, es que no va a ser oponible. Yo puedo celebrar un acuerdo en el cual diga de que voy a cobrar 500.000 pesos en lugar del millón que estoy reclamando. Me pagan los 500.000, pero el día de mañana digo, la verdad es que me parece que me pasaron por arriba, hago juicio y puedo reclamar los otros 500.000. ¿Por qué? Porque la renuncia no fue válida y no fue homologada. Salvo que lo haga, reitero, en el marco del Ministerio de Trabajo o de un tribunal de trabajo. ¿Bien? Y esto de la justa composición, básicamente lo que se quiere es que la intervención de la autoridad, en este caso la materia, revise si el acuerdo que estoy celebrando verdaderamente es conmutativo. Es decir, yo estoy renunciando a un derecho, pero por otro lado me están dando algo que me sirve para la situación en la que estoy. ¿Bien? No hay algo muy claro, digamos, no es que no sea muy claro, no hay un principio matemático de cuándo es justo la renuncia y cuándo no, pero sepan más o menos que, por lo general, bueno, ahora en la época de pandemia que regía la doble indemnización, se aceptaba de que una renuncia de un 30% era tolerable o era aceptable. Si yo llego a homologar un acuerdo, por más de que tenga un abogado que represente al trabajador y que digan de que va a cobrar el 10% de lo que le corresponde, y bueno, ahí el tribunal difícilmente acepte, por más de que el trabajador diga que quiere, el tribunal va a decir que no lo va a homologar, que no lo va a tolerar. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Bueno, el programa, en esta bolilla la toca bastante por encima. Me habla de que hablemos de principios de derechos. Yo estaba comentando recién cuáles eran los principios. Vamos a hablar ahora de cuáles son las obligaciones de empleador y cuáles son también las obligaciones del empleado. Salteamos un par de artículos de la ley, estamos bajando, y vamos a hablar ahora de las facultades y los principios generales. Bueno, la ley tiene prohibiciones de quién no puede efectuar trabajo, digamos, trabajo de menores, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Esto son cosas que hoy en día son sabidas, ahí no merece tanto comentario. Vamos a hablar directamente de los derechos y deberes de las partes. Salteamos al artículo 62. Dice, las partes están obligadas activa y pasivamente no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, resulten de esta ley, de los estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo apreciados con criterio de colaboración y solidaridad. Vamos a ver que estos principios de colaboración y solidaridad, junto con la buena fe, que lo tenemos en el artículo 63, son los que van a regir en la materia. Una particularidad que se me pasó a mencionar es que acá la ley nos habla siempre de contrato de trabajo y por ahí ustedes, los que estén trabajando o hayan trabajado anteriormente, van a decir, bueno, yo con mi empleador nunca firmé un contrato en sí. En realidad me dieron el alta y empecé a trabajar.
Bien, nosotros tenemos la cultura de no tener un contrato escrito por lo general. Pero acá tengan en cuenta de que los contratos no siempre tienen que tener la forma escrita. Esto lo hemos charlado cuando hablábamos de los contratos en sí. Por ahí ese escrito sirve para la prueba, más que nada. Pero acá tenemos la particularidad del artículo 21. Perdón que no lo mencioné antes, pero lo vamos a mencionar para que no quede en el aire. Acá dice el 21. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado tiempo mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas en cuanto a la forma y condiciones de prestación quedan sometidas a las disposiciones de orden público, estatutos, convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres. Y después nos habla de la relación de trabajo. Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de la otra bajo la dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. Es decir, acá tenemos mucho, hablamos de contrato, pero por lo general el contrato no aparece, sino que lo que aparece es la relación de trabajo, y el contrato fue, digamos, es oral. ¿Bien? Bueno, esto quería dejarlo aclarado. Vuelvo entonces a lo que estábamos charlando de los principios y los deberes. Entonces, la ley va a marcar que hay ciertas obligaciones para cada una de las partes de cómo han de desarrollarse. A favor de la empresa o del empresario hay ciertas facultades. Facultad de organización, de dirección, de modificar las formas y el modelo de trabajo y la facultad disciplinaria. Dice, esos son los artículos 64 y subsiguientes. El empleador tiene facultades suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa, explotación, establecimiento. Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo los fines de la empresa a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Bien, nosotros habíamos definido hasta acá que la empresa era la organización que tenía los bienes puestos a disposición de la generación de una ganancia. Entonces, esta organización la arma como quiere el empresario. El empresario puede optar por cómo armar su propia empresa. Y en definitiva, dentro de esa empresa va a tener la facultad de dirigir cómo van a tener que trabajar sus subordinados y qué les va a exigir, siempre y cuando con los límites de esta ley y del trabajo digno. Dentro de esto, tenemos facultades para modificar las formas que están consagradas ya de trabajo. Dice la ley. El empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio razonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, el trabajador tendrá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar presidiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. Bien. ¿Qué es esto entonces? O sea, así como puede dirigir y puede armar la empresa, eventualmente puede modificar las condiciones en las cuales una persona se desempeñaba. Ahora, fíjense los límites que aparecen al empresario, que esa facultad de modificación es acotada. No es que va a poder cambiar las condiciones previas que tenía con el trabajador. Bien, lo que tiene que hacer es mantenerle lo que es esencial al contrato. Y no se le puede causar un perjuicio ni material ni moral al trabajador. Entonces, esto, que son construcciones muy amplias, depende en definitiva de la apreciación tanto de las partes del contrato, del empleador y del empresario y del trabajador, como eventualmente de los tribunales de trabajo. Tribunales que, como ya le adelanté, tienen que definirse en caso de duda a favor del trabajador. Entonces, la casuística marca de que muchas veces no es tan libre que el empresario pueda hacer cambios en la empresa. O esta cuestión de los derechos que están ya consagrados. Vamos a poner un ejemplo
cualquiera. Y la pongo acá a Gisela, que sé que trabaja, y la tengo prendida la cámara. Así que, ¿no? Y Gisela trabaja, había contado que trabajaba en una sucursal bancaria, no me acuerdo de qué banco, no vamos a mencionarlo, pero supongamos que trabajara en un banco, no sé, en el Banco Provincia. Lo pongo, no es el Banco Provincia, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Y trabaja en el Banco Provincia en Casa Matriz. Mañana viene su jefe y le dice, Gisela, mirá, estamos con faltante en la sucursal de Ensenada, tenés que trabajar allá. Bien, Gisela dice, no, pero yo vivo acá a 4 cuadras, vengo caminando todos los días, no puedo ir a Ensenada porque me tengo que tomar 3 micros, no llego porque voy a la facultad. Y bueno, pero está dentro de mis facultades. Bien, ahí ya es relativo, porque al trabajador le empieza a asistir ahí este derecho que se conoce como ius variandi, que es la facultad de exigirle a su empleador de que lo vuelva a las condiciones previas y que en caso de que no lo haga, se va a poder considerar despedida y generarle un derecho de indemnización. Entonces, empezamos a ver que la ley por ahí, digamos, marca derechos, pero también siempre, digamos, como decía yo, de manera un poco por ahí limitada en este caso. Así Profe, también va a tener, sí. igual en estas corporaciones tan grandes es como que se recontra nota la desventaja que siempre tiene el empleado. O sea, esas cosas que usted dice como ejemplo pasan totalmente habitualmente en el Pasa que ámbito. a mí me pasa, yo soy abogado que me formé principalmente en asesoramiento de empresas, pero la realidad es que bueno, también después he hecho un máster laboral y a veces me toca estar de un lado o del otro. Incluso he sido abogado de sindicato y vamos, voy a intentar ser lo más objetivo posible. Pero mi visión de esto, más allá de las críticas que le hacía recién a la ley, es que en condiciones económicas como la Argentina, lo que tiene más validez, digamos, es más que la ley que tenemos escrita como fuente, es la realidad del mercado. Entonces, si uno mira que volver a insertarse en un puesto laboral me puede llevar meses o quizá años, entonces el trabajador por lo general sí agacha la cabeza y dice, bueno, en definitiva, que haga, voy a valorar mantener mi relación de subordinación y voy a lo seguro de seguir cobrando. Si tuviésemos un mercado para ahí que facilitara la reinserción o hubiese menos desempleo, por ahí estas normas que son muy lindas regiría mucho más. Pero también hay la cuestión, que esto no, creo, no lo dije en la clase pasada, lo digo ahora, nuestro derecho es muy intuitivo, es muy protectorio, pero la mayoría de las veces la protección se ve no en el momento en que la relación está activa, sino cuando se corta. La mayoría de las normas se activan cuando ya se extinguió el contrato o se usan para extinguirlo, no cuando estamos en la relación. Y así también está mal visto, o no sé si alguno de los que está en la clase de hoy maneja alguna empresa o es empresario, pero también está mal visto o mal tomamos los reclamos. Cuando alguien va y hace un planteo, se dice, este que viene a reclamar. Ya ese trabajador es un elemento, digamos, incómodo dentro de la estructura empresarial. Con lo cual, digamos, no es, digamos, está muy lindo redactado, pero muchas veces no es tan fácil aplicarlo. Así que bueno, así todo, las empresas grandes también, digamos, están bastante conscientes de lo que tienen que cumplir hoy, tienen departamentos dedicados directamente. Yo digo, hay muchas que ver las vulneraciones cuando las empresas son pequeñas y no tienen estructura. Pero bueno, lo que quería explicar acá esto precisamente es que el ius variandi es la posibilidad del trabajador de considerarse despedido si se le modifican las cuestiones esenciales generándole un perjuicio. Así que es limitada la facultad que tenemos como empleadores. Pasamos a hablar entonces ahora de la cuestión disciplinaria. Dice, el empleador podrá aplicar medidas disciplinarias proporcionales a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido dicho término, se tendrá por consentida la sanción disciplinaria. Ahora vamos a leer el 68, para que pase a contarles un poco.
Dice, el empleador en todos los casos deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la de disponer suspensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de la empresa y, si los hubiere, los reglamentos internos que estos dictarán. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo de la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho. ¿Cómo es esta cuestión? Dentro de estas facultades de subordinación que yo comentaba que son esenciales a la relación laboral, teníamos la subordinación jurídica. Entonces, dentro de la subordinación jurídica, el empleador puede sancionar al trabajador que no cumple con la norma o con lo que es esperable que haga. Bien, las sanciones, en principio, acá tienen que ser graduales, es decir, que tienen que guardar una relación con la falta supuestamente cometida. A ver, no es que yo voy a llegar tarde una vez y me van a despedir porque llegué tarde una vez. Bien, la cuestión sería que haya, como decía, una gradualidad o proporcionalidad, y a su vez también la idea no es una idea sancionadora, sino que es una idea disuasiva o de corregimiento de conductas. A partir de las sanciones, lo que se busca es que el empleado encauce la conducta en la que es esperada por la empresa. Por eso es que se tiene que usar apercibimientos primero, llamado de atención, suspensiones menores, suspensiones más grandes, para luego llegar al despido. Ahora vamos a charlar un poco, como decía, sobre el tema del despido, pero en principio entonces la idea general es de que hay que sancionar únicamente para aleccionar. Esta suspensión, y acá le doy un tip para los que sean empleados, les puede servir. Si lo llegan a sancionar de la forma que sea, ustedes tienen 30 días para generar un cuestionamiento. Muchas veces se da de que les llega el telegrama y dice, uy, me sancionaron por hablar por el teléfono en hora de trabajo, por llegar tarde reiteradamente. Yo en realidad no llegué tarde. Bueno, uno puede hacer un descargo y esa sanción no va a quedar en el editorial. Es un descargo que lo puede hacer gratuito mandando un telegrama. Bien. Y acá reitero lo que yo les decía. La idea es de que no sea abusivo por parte del empleador la aplicación de sanciones. Ahora vamos a volver sobre esto cuando lleguemos al despido causado. Bien. Bueno, hasta acá yo estaba mencionando mayormente facultades que son a favor del empresario. Hay algunas prohibiciones, entonces los invito después a que lo lean los artículos 70, 71 subsiguientes, y vamos a hablar de cuál es la primera obligación que tiene el empleador. La primera obligación, como bien lo decía yo, es la relación de subordinación, en la subordinación económica. Entonces lo tenemos en el 74. El empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida del trabajador en los plazos y condiciones previstos en esta ley. En esta ley y a las que haya también al respecto. ¿Qué tenemos? La ley regula el momento del pago, el lugar, la fecha, ¿bien? El monto. ¿Bien? Pero entonces la principal prestación que da el empleador es el pago. Otra de las obligaciones que tiene es el deber de seguridad. Bien. Esto es algo natural, puesto que lo que principalmente tutela el derecho, lo contaba cuando arrancamos la materia de la primera clase, es el derecho a la vida y a la integridad de la salud. Entonces, dentro de la estructura empresarial que tiene, en este caso el empresario, tiene que velar porque sea seguro la relación de empleo, que sea seguro que no le pueda causar un perjuicio, digamos, sobre su persona. Entonces tiene que guardar condiciones de higiene, salubridad, seguridad. Bien. Esta norma, la LCT, reitero, eso de las relaciones privadas, hay normas aparte supletorias que rigen lo que es las contingencias y la seguridad de los riesgos del trabajo.
no lo tengo en el programa, pero les voy a contar muy brevemente. En Argentina, dentro a su vez de la relación laboral de dependencia, el empleador está obligado a contratar un seguro con una ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Estas ART lo que hacen es cubrir mayormente dos tipos de contingencias. Pueden ser las enfermedades que sean profesionales, es decir, que son enfermedades que se ocasionaron en la relación laboral. ¿Bien? Y también los accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son situaciones súbitas, repentinas que ocurrieron de golpe, ¿no? Inesperadas. Acá me hacen una pregunta en el chat. En los lugares donde se trabaja pero hay riesgo de enfermarse, bueno, vamos a hablar qué pasa con eso. Pero quiero cerrar la idea de las ART. Estas aseguradoras lo que hacen entonces es cubrir la potencial contingencia que ocurriría si se da un daño a la salud del trabajador. Entonces ellos están obligados a pagar un seguro y la aseguradora tiene que responder cuando ocurre la contingencia. Hay diferentes tipos de contingencia que pueden cubrir, porque los daños que pueda recibir el trabajador pueden ser incapacidades que sean temporarias o permanentes, que a su vez van a poder ser parciales o van a poder ser totales. Bien, ejemplo rápido. Me doblé el tobillo en el trabajo, no sé, me lastimé el ligamento, eso potencialmente va a ser una incapacidad parcial y temporaria, porque yo quizá pueda ejercer igualmente mi actividad, o quizás esté incapacitado totalmente, pero por un tiempo determinado. Después de hacer una rehabilitación, volvería a estar en condiciones. Diferente si tengo un accidente en el cual, no sé, pierdo un miembro, o los dos miembros, supongo, inferiores de mis piernas, y ahí ya sí está quizá incapacitado temporalmente y de manera definitiva. Entonces, estas ART lo que hacen es cubrir, durante el momento en que yo estoy incapacitado temporalmente, va a cubrir, digamos, las prestaciones que yo tenga que recibir en especie. Si yo tengo que ir a rehabilitación, tengo que ir al médico, la ART tiene que cubrir todo el tratamiento. A su vez también va a dar un reemplazo salarial por el momento en que yo no pueda percibir. Pero a su vez también paga indemnizaciones en efectivo, en plata, que son de pago único, para reemplazar o para compensar esta incapacidad que le queda al trabajador. El trabajador puede, por la enfermedad o por el accidente, tener una incapacidad que lo vas a acompañar el resto de su vida. ¿Bien? Entonces esto se evalúa en porcentuales y la ART paga un porcentual, digamos, pagar en plata por el porcentual que el trabajador ha visto disminuida su capacidad. ¿Bien? Esto era un paréntesis que hacía. Esto no lo paga el empresario, el empleador. El empleador le paga a la aseguradora para que le pague al trabajador. ¿Está? Bueno, y acá me hacían una pregunta de qué pasa cuando el lugar no es apto. Bueno, si uno trabaja en un lugar donde se puede enfermar. Bueno, ahí hay que distinguir de los propios riesgos de la actividad, de los defectos que tenga el establecimiento. Porque hay actividades que son riesgosas, que ya de por sí, digamos, es previsible que pueda haber un accidente, o que pueda estar sujeto a agentes de riesgo. Otra cosa es que la actividad un minero, no sea riesgosa, profe. ¿sí? Un minero, por ejemplo, tiene Claro. riesgo de... Sí, por ejemplo, yo creo que mencionaba hace un rato los embarcados. Los embarcados tienen su estatuto profesional propio y uno está en riesgo permanente. Me puedo caer por la borda o se puede naufragar el barco. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que yo diga, volviendo a Gisela, trabaja en un banco y justo en el box que está ella hay dos cables pelados que hace 6 meses que están pidiendo que lo acomoden y un día los toca y se electrocuta. Bueno, eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la condición de salubridad del lugar. O hay moho y se enferman todos de bronquitis. ¿Bien? No es lo mismo. O sea, entonces, el empresario tiene que velar por las condiciones de seguridad y de salubridad. Es su obligación. Esto es una cuestión, vuelvo a clases pasadas cuando hablábamos de las obligaciones y de la responsabilidad, es una función preventiva. Tiene que evitar que se genere el daño.
Pero otra cosa es cuando el trabajo de por sí ya es riesgoso. Bien. Bueno, entonces, continuando, dentro de los deberes del empresario, pagar, dijimos, asegurarle, digamos, o brindarle seguridad. Hago un paréntesis a la pregunta que hacía Juan Ignacio. El trabajador, si está en condiciones de insalubridad, puede legalmente manifestarle a su empleador de que no va a continuar con esas tareas hasta que no se solucione. Te reitero, muy lindo lo que puede hacer, anda a hacerlo, seguramente te echen por otro motivo, te van a buscar la vuelta, pero estás en tu derecho y por lo general lo vemos siempre antes de que se corte el vínculo. Retengo tareas hasta que usted no asegure condiciones de salubridad adecuadas. ¿Bien? Bueno, continúo, cierro el paréntesis. Deber de ocupación, este es un deber que muchas veces no se menciona, pero yo como empleador estoy obligado a darle una tarea efectiva a los empleados. Y esa tarea tiene que ser acorde a la formación o la calificación de categoría que tenga el empleado, el trabajador. Si me mandan a hacer una tarea superior a la de mi categoría, me van a tener que pagar. Lo que no tendrían que hacer es darme tareas de inferior calificación a las mías. Bien. Y esto pasa muchas veces como sanción en relaciones laborales, en las cuales, vuelvo acá a decir, hubo un trabajador que no le gustó a la empresa porque puede ser conflictivo, lo mandan a no hacer nada o lo mandan a un lugar peor. Bueno, eso está mal también, eso es discriminatorio y el trabajador tiene derecho a reclamar. Bien, por más de que me estén pagando el mismo sueldo. Bueno, después también hay otra obligación por parte de la empresa de hacer los aportes frente a los organismos sindicales y la seguridad social, esos aportes jubilatorios, el aporte de la social. Bueno, y después hay ciertos principios generales, la igualdad de trato, como se le decía, hay igual remuneración por igual tarea. Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito brevemente de las obligaciones que son ahora del otro lado, del trabajador. 84 en adelante. Tenemos deber de diligencia y colaboración, deber de fidelidad, cumplimiento de órdenes e instrucciones, responsabilidad por daños y deber de no concurrencia. 84, el primero de ellos. Dice, el trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación adecuada a las características de su empleo y a los medios instrumentales que se lo provean. ¿Bien? Esto es lo que yo decía. El trabajador se inserta en la estructura técnica de la empresa. Entonces, él tiene que cumplir con estos principios que se le están reclamando. Debe asistir puntualmente, debe hacerlo de manera regular y debe prestar sus funciones de acuerdo a las características del empleo. Bien, tiene que poner lo mejor que tiene él a disposición. Tiene después un deber de fidelidad que dice, el trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte. Es decir, que tiene que ser leal a la empresa para la cual está trabajando. Y después tiene que cumplir órdenes e instrucciones. Dice, el trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes. Debe conservar los instrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin que asuma responsabilidad por el deterioro que los mismos sufren derivados del uso. Es decir, que esta subordinación que yo les contaba hace un rato es una subordinación jerárquica. O sea, si mi superior o el dueño me está dando instrucciones dentro del marco de la empresa, el trabajador lo que tiene que hacer es acatarlas. Cuando no se dan el cumplimiento de estos deberes que yo le estoy mencionando, lo que hace el trabajador, en definitiva, es incurrir en una falta grave dentro del trabajo, que habilitaría la posibilidad de que lo despidan con causa. Bien, acá estamos.
hasta acá les comenté las más salientes. Vamos a ver qué más me dice el programa, si no dejo ningún punto fuera. Principios de derecho, obligaciones, no hemos hablado, diversos tipos de contratos laborales. Bueno, ahí empiezo a contar y ya vamos entrando en el final de la clase de hoy. Nuestra ley de nuestra LST da diversos lineamientos sobre las modalidades de contratación. ¿Qué es esto? Bueno, en principio, la aspiración del legislador es de que los contratos son a tiempo indefinido. Bien, ¿qué quiere decir que sea a tiempo indefinido? Es decir, que cuando a mí me contratan, yo me inicié en las funciones de manera permanente. Bien, así que no hay un plazo determinado. Inicié sin fin. Bien, esta es la modalidad por excelencia y la que se presume que hay en todas las relaciones laborales. De hecho, la idea madre que tenemos en nuestra ley, que esto tampoco se ayorna para nada con la realidad laboral de este siglo, es que un trabajador ingresa en una empresa y la aspiración es que se retire con su jubilación o con su muerte. Hoy en día asistimos a situaciones en las cuales ustedes, a la edad de ustedes, promediando los 30 años, capaz pasaron por 5 o 6 trabajos y no está mal visto. Pero generaciones anteriores a la nuestra, quizás nuestros abuelos, nuestros padres, trabajaron toda su vida en el mismo lugar. ¿Bien? Desde jóvenes, incluso algunos entrando siendo menores de edad. Bien, esta es la esencia de la ley o la idea. Hoy en día eso no está, en la práctica no ocurre más. Pero respecto a estas modalidades, vamos a ver que hay ciertas modalidades que son diferentes a estas, a las que es la esencial. Tenemos contratos de trabajo a tiempo parcial, que son contratos que son a plazo fijo, contratos de trabajo de temporada y contratos de trabajo eventuales y contratos por equipo. Esto, si ustedes lo quieren ver, la ley está regulado, son situaciones excepcionales, reitero que no son las particulares, está a partir del 90 en adelante. El primero de estos que yo lo mencionaba, el que es a plazo fijo, es aquel que nació con un plazo determinado, porque fue pensado para un objetivo puntual. Bien, contrato típico, por ejemplo, en obra. Supongan que el empleador es una empresa que licita y no sé, se ganó la concesión para hacer el nuevo carril de la autopista Buenos Aires-La Plata. Es una empresa que sabe que tiene que hacer una obra determinada y que la va a hacer en un plazo determinado de ejecución, porque es lo que está pactado en la licitación. Y para hacerlo va a tener que contratar a 500 personas. Bien, a esa empresa no le interesa quedarse con los 500 empleados el día después que terminó la obra. Bien, yo no puedo esperar, como legislador, de que esa persona que los tomó espere que se jubilen con ellos. Porque, reitero, era una necesidad puntual para un contrato puntual. Entonces, ahí en ese caso, en situaciones especiales, se habilita la posibilidad de que yo lo haga por un plazo fijo al contrato. Hay un plazo máximo que es de 5 años, no puedo hacerlo más de ese tiempo, y reitero, se tiene que dar por la situación particular. Igualmente, cuando se venza el contrato, da lugar a despido, pero con condiciones particulares. Otra modalidad de trabajo que suele darse que no sea alterno, digamos, es el contrato de temporada. Y acá la idea cuál es. Yo como empresa también salgo a cubrir situaciones particulares que tienen que ver con una necesidad que yo sé que va a existir, pero que luego va a dejar de existir. Supongan, soy, le iba a decir, dueño de un bar en Mar del Plata, pero no, Mar del Plata ya es una ciudad de todo el año. Supongan que soy dueño de un bar en Mar de Ajó, que tengo quizá una ciudad de 20.000 habitantes durante todo el año, pero capaz que van 100.000, 150.000 en verano. No sé si acá hay algún nacido en Mar de Ajó que capaz que me corrija sobre los valores poblacionales. Lo estoy diciendo en el aire sin saberlo, lo pongo de ejemplo.
Pero a lo que voy es, de golpe llega el verano y se multiplica por 5 mi potencialidad de clientela, y entonces se va a multiplicar por 5 mi necesidad quizá de tener trabajadores. Entonces lo mismo, acá me habilita excepcionalmente la ley a hacer este contrato por un tiempo determinado. ¿Bien? Este lo tienen en el artículo 96. Les puse el ejemplo del bar, pero el ejemplo quizás más típico para nuestro país, un trabajador de campo que es contratado para hacer la zafra, vamos al norte a levantar la cosecha de la caña, a levantar algodón, lo que sea, ¿bien? Una vez al año. No hace falta que lo contraten para todo el año. Lo contrato solamente por los 2 o 3 meses que dure la cosecha. Y otra de las modalidades es la de trabajo eventual. De acá también, reitero, es excepcionalista, y lo que ocurre es que la empresa tiene una necesidad puntual que nació por una situación que no había podido ser realizada de antemano. Situación, a su vez, que va a ser limitada en el tiempo, en su duración. Bien. Acá lo que estamos viendo es que, bueno, no pudo ser previsto por el empleador que iba a existir esta situación. Ejemplo muy típico, se me enferma un trabajador. Bien, tengo una empresa con 5 empleados, se me enferma uno, pero no es que se me enfermó de gripe y va a volver mañana. Vamos a esta situación que contaba recién. Se accidentó, lo van a operar y después de que lo operen va a estar 6 meses sin caminar. No va a poder venir a prestar el trabajo. En ese caso, yo, ante esa situación excepcional de faltante de un trabajador, puedo contratar un trabajador eventual para que cubra mi faltante. Bien, hasta acá me hacían la pregunta, ¿cuánto vamos viendo? Vamos viendo puntualmente 3, solo que yo mencioné el primero como situación particular que dije, con plazo indeterminado. Bien, serían 3 modalidades particulares y el contrato normal de plazo indeterminado, que es el que rige de ordinario. Bueno, y después también tenemos el contrato por trabajo o por equipo y el de teletrabajo. No los vamos a mencionar, vamos a seguir avanzando porque no me da la clase el tiempo. Vamos a hablar de la extinción cuando no es la forma que sea la normal. Bien. Entonces, la idea de la relación laboral, como les decía, es que entró a trabajar en un contrato de tiempo determinado y se va a terminar cuando se dé la muerte o la jubilación del trabajador. Esta es una idea un poco utópica que se busca, pero hay otras formas de que se extinga con anterioridad el contrato. Esto se va a dar, y acá un poco en aplicación, digamos, los principios que rigen los contratos en general. El contrato se puede finalizar de antemano porque alguna de las partes lo pueda así decidir o porque haya común acuerdo. Entonces, adelanto y ahora vamos a ver. El contrato se puede dar de que se extinga por renuncia al trabajador, por despido culpable, por despido inculpable o por mutuo acuerdo. O después hay causales excepcionales que pueden ser la muerte del empleador o del trabajador o la quiebra del empleador. Bien, o disolución de la sociedad. ¿En qué artículo? Ahora lo vamos a ver, no está en uno solo particular, está en varios sueltos. Vamos al primero de ellos, de la extinción por renuncia del trabajador, al artículo 240 que me están preguntando. Lo leemos y ahora lo comentamos. Dice, la extinción del contrato del trabajador por renuncia al trabajador, medio no previsto, como requisito para su validez, deberá formalizarse mediante despacho telegráfico coleccionado, cursado personalmente por el trabajador a su empleador o ante la autoridad administrativa del trabajo. Los despachos telegráficos serán expedidos por la oficina de correo en forma gratuita, requiriéndose la presencia personal del remitente y la justificación de la identidad. Bien. Esta entonces es la primera de las formas.
el trabajador puede optar él por no seguir prestando tareas. Para hacerlo, en principio debería darle un aviso a su empleador de manera anticipada, que se conoce como preaviso, pero en la práctica esto no se suele dar, y tiene la particularidad de que requiere una forma específica de la renuncia. En este caso, la renuncia requiere la forma escrita, pero a su vez enviada a través de un telegrama. Este telegrama tiene también la particularidad de que se manda sin costo alguno. Y acá aprovecho, ya que hablo de costo, para mencionar que rige en todo lo que es el derecho laboral el principio de gratuidad. ¿Bien? Como parte de él que se presupone la relación laboral, no se le carga con costos para iniciar procedimientos de reclamos ante su empleador. Entonces, en este caso, no va a pagar el correo. Una carta hoy en día de documentos, si ustedes la van a mandar, estaba por encima de los 1.000 pesos. Imagínense que si el trabajador tuviese que pagar 1.000 pesos cada vez que quiera dar aviso a algo, para avisar que está enfermo, o para avisar, digamos, quizás se le imposibilitaría. Entonces, no abona. Pero aprovecho para ampliar de que tampoco abona en el marco de los juicios. Bien, tiene cierta gratuidad para promover juicios, lo cual lleva muchas veces a un abuso por parte de los abogados que promueven los juicios porque no tienen reparo en lo que están realizando. O sea que amplío un poquito el concepto. Esto no sé si lo llegué a mencionar alguna vez al pasar, pero los juicios tienen lo que se llaman costos y costas, que tienen que ver con los honorarios de las intervenciones de los profesionales. No solamente de los abogados, sino de los peritos, auxiliares que hayan transitado en el marco del expediente. El principio general es que las costas las paga el que pierde. ¿Bien? Entonces, digamos, paga con los platos rotos, podemos así decirlo. En el caso del trabajador, como goza del principio de gratuidad, muchas veces el que promueve la demanda no le importa, digamos, lo que está promoviendo, y a veces hay ciertas aventuras jurídicas, por así decirlo, de los cuales no le importa, en definitiva, si le va mal, no va a pagar nada. Algo que una persona común sí tiene en cuenta al demandar, porque a nadie le gustaría no solo no ganar un juicio, sino que perder plata, que puede ser una parte representativa, porque va en porcentajes. Bien, así que bueno, gratuidad. Entonces, volviendo al marco de lo que estábamos hablando, la primera de las formas de extinción sería por renuncia, pero requiere la forma mediante escrita y que sea enviada por un telegrama. Esto está hecho en protección del trabajador. ¿Por qué? Porque lo que se busca es de que no se diga de que el trabajador renunció verbalmente, que muchas veces es alguna defensa que usa el empresario. Cuando uno hace un reclamo dice, no, usted renunció, yo no lo eché, usted renunció, bueno, no. Para que esté probada la renuncia tiene que haber una manifestación clara por escrito a través de un telegrama. La segunda de las modalidades está en el 241, que es esta modalidad conjunta, ¿bien? Y lo puede hacer ambas partes. Dice, las partes por mutuo acuerdo podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo. Pero también, o sea, es válido que las partes se pongan de acuerdo si los dos tienen el derecho o la intención de no continuar la relación, pero requiere también de que sea o ante el Tribunal de Trabajo o ante el Ministerio o ante un escribano mediante escritura pública que venga sentado. Bien. Ahora, dentro de esta 241, el último de los párrafos nos habla de la voluntad tácita. ¿Cuándo sería tácita voluntad? Dice, se considera igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si eso resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas que traduzca inequívocamente en el abandono de la relación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto también es muy excepcional que se dé, que se configure este 241 en el último párrafo. Yo tengo una persona, me ha pasado mucho con el trabajo doméstico, ¿no? Tengo una persona que viene a trabajar a mi casa a hacer la limpieza. Y de buenas a primeras deja de venir. Bien,
la llamo una vez, no viene más, pasa una semana, no viene, pasan 2, pasan 3, pasan 4, y yo a su vez dejo de pagarle. ¿Bien? Después de 4 o 5 meses, o 6 meses, esa relación, por más de que no me haya mandado la renuncia por escrito, ya se puede presumir que está finalizada. Yo no tengo intenciones más de pagarle, porque no le estoy pagando, porque no está viniendo, y ella no está viniendo a poner su fuerza de trabajo a mi disposición. Por lo cual, se va a dar el mismo supuesto, por más de que no lo haya hecho por escrito. Bien, pero esto tiene que ser inequívoco. No puede haber lugar a dudas de que se configuró la relación así. Y ahora entramos en el capítulo de la extinción del contrato por justa causa. Bien, vamos, esto que es por ahí lo más sustancial de cómo finalizarlo. Si no hay voluntad concurrente o no hubo renuncia del trabajador, ¿cómo termina? Bueno, la justa causa es cuando alguna de las partes del contrato, es decir, el empleado o el trabajador, encuentra que hubo una falta grave a los deberes y derechos que comenté en la primera parte de la clase. Bien, no me paga, o sea, vamos al lado, me posiciono primero al lado del trabajador. No me está pagando, no me está registrando bien, o sea, me tiene parcialmente en negro o me tiene totalmente en negro, no hace mis aportes jubilatorios, no le paga la obra social, bien, no me da tareas, o sea, me presento y no me da tareas, o me maltratan, bien, me modificó la condición laboral, etcétera, etcétera. Principalmente es no me da tarea o no me paga o me tiene en negro, lo que suele verse más en la casuística. Del lado del empresario, ¿cuál puede ser? Bueno, también hay diferentes situaciones, pero puede ser, me llega tarde, lo sancioné una vez, 2 veces, lo intimé que venga, lo suspendí, sigue tarde, falta sin aviso, faltó 10 veces en un año, me robó, sé que me robó, malos tratos con clientes reiterados, bueno, agresiones, falta de acatamiento de órdenes, etcétera, etcétera. Es infinita, digamos, la casuística. Pero lo que quiero decir es, hay una vulneración, una violación de las condiciones del contrato que estamos mencionando. Entonces, de manera tal de que lo que ocurre en los casos de justa causa, es que cualquiera de las dos partes puede invocar unilateralmente el rompimiento del contrato con derecho a ser indemnizado. Entonces, leo el 242 y pasamos a verlo. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Es decir, que esta justa causa, que yo invoco, como dije, tiene que ser grave, que acá lo que me dice es que la particularidad es que no tiene que permitir que el trabajo pueda continuar. A ver, encontré que el empleado me estaba robando. Y bueno, eso ya me genera cara de confianza, yo no puedo mantener con esa persona una relación. O me trompió, mi empleado vino y me trompió. Bueno, esa falta de respeto no tiene posibilidad de continuar. Ahora, si el tipo llegó tarde 5 veces y por ahí no da para echarle. En todo caso, tendría que haber faltas o intentos de modificar la conducta y que sea evidente que no la va a modificar. Bien, entonces, esto en cuanto a la causa. Ahora, vamos a la cuestión cuando el que la enuncia es el empleador. Tenemos el artículo 243, que nos habla de la comunicación. ¿Cómo se da la forma de despido? El despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promovía la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Es decir, que esto tiene la particularidad de que el sistema del trabajo argentino nos convoca a manifestarlo por escrito y a través de un medio fehaciente. Entonces, cuando uno va a despedir, tiene que ser claro en los motivos por los cuales despide. Esto se da siempre a través de una carta de documento, si la manda el empleador, o de un telegrama si el que se considera despedido es el trabajador.
La particularidad es que los rubros que uno consigna para dar cuenta del despido son los mismos que eventualmente va a tener que mantener la demanda. Ejemplo, yo soy trabajador y le mando una carta de documento a mi empleador y le digo, lo intimo a que en el plazo de 24 horas solucione el problema del cable roto que tengo en mi oficina, en el caso de Gisela. El día de mañana, y el empleador no me lo soluciona, y yo digo, me considero despedido por esto, yo cuando promuevo la demanda, no puedo decir, promoví la demanda porque en realidad me pagaban menos del que me correspondía con mi categoría. ¿Bien? Yo tengo que ser coherente y consistente en poder mantener la causa en el momento de promover la demanda. Bien, es esto de la invariabilidad. Sí. Profe, ¿qué Sí. pasa si no tenés actualizado el domicilio y no te llega el telegrama? Bueno, eso es una buena pregunta práctica que suele darse en la práctica. Digamos, de los deberes del empleado es de mantener actualizado. El empleado tiene que manifestárselo y tiene que avisarlo. Pero el problema principalmente es para el empleador, de que tiene que dar aviso y no lo logra hacer. Si yo soy el empleador y quiero comunicarte el despido y no lo logro hacer, por lo general la forma más fácil es hacerlo por escrito igualmente, pero llamando a un escribano. O sea, te convoco un escribano, te lo pago un acta que va a salir a día de hoy son 20.000, 25.000 pesos, y cuando el empleado se acerca a la puerta, le digo, mirá, tomá, te voy a este sobre o esta carta con tu despido. Y el escribano ahí me da la fe pública que me hubiese dado el correo con la comunicación. El tema de la invariabilidad principalmente es para ejercer el derecho de defensa. Esto está puesto más que nada por el trabajador, a favor del trabajador. Si a mí me despide mi empleador, invocando una causal, el día de mañana va a tener que mantenérmela. Porque yo puedo ir a hacer juicio, a mí me despidieron porque llegaba siempre tarde, supongo. Entonces el día de mañana yo voy al juicio y tengo que defenderme únicamente de eso. No me pueden agregar nuevos elementos. No, llegaba tarde, pero a su vez era perezoso y sucio. No, porque me dijiste que me despedí porque llegaba tarde. Bien, eso va a ser lo único que va a ser contemplado al momento de que los jueces analicen si fue justo o no fue justo el despido. Bien, avanzo si no terminamos tan tarde. El abandono de trabajo lo tenemos en el 244, es una modalidad también en la cual el empleador puede despedir al trabajador, que es cuando no se presenta a trabajar. Es una modalidad que para que se configure tiene que darse indefectiblemente una previa intimación al trabajador para que vuelva a sus funciones. Entonces, si un empleado está faltando, para que me puedan despedir porque falté, porque abandoné el trabajo, previamente me tienen que haber cursado una carta de documento indicándome que me presente a trabajar. Recién a partir de que me comunicaron esto y me dijeron que si no me presentaban 24 horas me despedían, ahí recién van a poder hacer válido la comunicación de despido. Y vamos ahora a comentar muy brevemente cómo funciona esta cuestión de la indemnización. Aquel empleador que es despedido sin justa causa, o aquel trabajador que es despedido sin justa causa, o aquel trabajador que él efectúa denuncia del contrato por incumplimiento de su empleador, tiene derecho a una indemnización que es equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. Bien, esta es la indemnización básica. Un mes de sueldo por cada año trabajado. Con lo cual, esto se llama indemnización tarifada, porque yo de entrada yo ya puedo saber cuánto vale despedir un trabajador. Bien, entonces, acá explicarle 2 o 3 cositas antes de que terminemos. Yo puedo, como empresa, despedir sin causa. Bien, en este caso, hay una posibilidad entonces de que yo me quiera echar a un trabajador y no tenga causa y lo eche igual, pero lo que va a ocurrir es que yo tengo que pagarle la indemnización. Bien. Esto no es así en el caso del empleo público. En el empleo público, los empleados gozan de la estabilidad del empleado público y por lo tanto únicamente pueden ser despedidos si existe una justa causa a través de un sumario administrativo. En el empleo privado no hay tal estabilidad, me pueden despedir en cualquier momento, pero la particularidad es que si me despiden en cualquier momento van a tener que pagarlo, indemnizándome según esta fórmula. Además de esto, bueno, hay otras cuestiones. Usted creo que tiene una materia particular
de liquidaciones laborales, ¿no? Así que yo mucho no quisiera ahondar, lo van a ver de vuelta, o creo que solamente para las que están en contabilidad. Pero hay otros rubros que luego se adicionan. Hay un preaviso, que es la obligación de avisar con un mes de anticipación antes de configurar el despido. Si no se hace el preaviso, se paga otro mes de sueldo. Después también hay obligación de entregar certificado de trabajo, que si no se hacen, otorga otros 3 meses más de sueldo. Y después hay leyes, la ley de empleo público, y hay leyes de blanqueo que agregan otras multas que duplican en algún caso y otras que potencian lo que corresponde de indemnización. Yo no es el objeto de esta clase contarles, sino darle un panorama más o menos generalizado de cómo funciona esto de las indemnizaciones. La última, y acá ya termino, de las indemnizaciones que tenemos es aquella en la cual el contrato se extinguió por una causal de fuerza mayor. Esto está previsto en el artículo 247. Esta indemnización también se da cuando se extingue por muerte del trabajador el contrato o se extingue por incapacidad total. Hay una particularidad que tiene nuestra ley que, aunque les parezca una locura, al empleador le sale más barato que se muera el trabajador y que se considere despedido. Si se muere, se paga según el 247 y si se considera despedido, se paga según el 245. Este artículo 247 es una indemnización equivalente a la mitad de la que cobraría el 245. Bien, entonces, cuando hay muerte del trabajador, tengo que pagarle como la mitad de un despido. Cuando hay incapacidad, lo mismo. Y también particularmente se aplica cuando hay un hecho grave que no pudo ser previsible por el empleador, que genere un desfasaje tal en mi administración que haga que yo no pueda continuar con la estructura que tengo. Bien. Esto es muy restrictivo. La aplicación, los juzgados no lo dejan usar libremente, y acá la particularidad es que tiene que ser algo ajeno al empleador. Yo no le puedo pasar mi riesgo empresario al trabajador. Tiene que ser algo, no sé, como ocurrió la pandemia casi, es decir, algo que yo, por más que pusiera mi máximo empeño, como buen hombre de negocios, esto no lo podría haber previsto. Si no, no me los aceptan. Pero cuando se da esta causal muy puntual de situación de fuerza mayor no prevista, ahí sí se permite de que se abone la mitad de lo que correspondía abonarse. Acá paréntesis de esto, cuando se dio justamente la posibilidad de aplicarlo en pandemia, nuestro gobierno prohibió la posibilidad de despedir, o sea que no se podía aplicar. En Argentina, hoy en día, incluso hasta el día de hoy, está prohibido que el empleador despida por 245. Sí puede despedir porque haya una causal de incumplimiento por parte del trabajador. Bueno, chicos, se me hizo muy larga la clase, no pude terminar por ahí preguntarles, pero creo haber tocado los elementos más importantes que me gustaba que sepan. Nos va a quedar el jueves pasar el tema, vamos a ver derechos reales y bueno, nos vamos a estar encaminando a la finalización del curso. ¿Alguna duda, por más que sea las 9? Si alguien tiene duda, me quedo respondiendo las preguntas que tengan. Si no, puedo ir despidiendo a los demás. ¿Nadie? Bueno, tengan buen inicio de semana. Nos vemos el jueves, chicos. Que anden bien. Chao, profe, buen fin de. No, buen fin de no. Nos queda todavía. Ojalá buen fin de. Nos queda el jueves. Chau, chau.